Lo que ocurre en Venezuela con la libertad de expresión es verdaderamente atroz. El régimen dictatorial, despótico, ha asumido como una de sus banderas aniquilar la prensa libre en Venezuela. Una insignia, un ícono de la prensa libre en Venezuela ha sido el diario El Nacional. A lo largo de las décadas, honrando la libertad de expresión, y ha sido perseguido, ha sido golpeado, ha sido ofendido por el régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces. Su presidente y director es un periodista emblemático en América Latina, Miguel Enrique Otero. Es un honor tenerlo con nosotros esta noche. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por tu invitación, buenas palabras. Nada que no corresponda con esa lucha que ustedes han tenido que librar contra el régimen tiránico. Además que antes de que se quitara las caretas, ustedes ya lo habían advertido. ¿Cuánto lleva esta persecución del régimen contra ustedes? Bueno, es un régimen que tiene desde el principio una cosa que llamaba un plan de la patria, que era desaparecer la libertad de expresión. Es el modelo cubano en largo plazo. O sea, en América Latina ha habido tres tipos de dictaduras. La dictadura comunista, donde todos los medios pasan a ser parte del Partido Comunista, de una sola línea, desde el principio. La dictadura bananera, como Pérez Jiménez, Trujillo, Somoza, etcétera, que son unos individuos que toman el poder, son arbitrarios, no tienen ideología, pero silencian todo lo que sea críticas a ellos. Y estos que son las dictaduras, que son los populismos autoritarios, que sí tienen un concepto de la sociedad, y claro, un concepto terrible, porque fíjense los resultados, pero que van cerrando los medios poco a poco, hasta que no existen medios de comunicación. O por lo menos existen los medios, pero no dicen nada. Con nosotros existen los medios de ellos, no, los que dicen lo que ellos quieren decir. Sí, pero existen otros medios. La radio y la televisión en la mayoría están en manos privadas y son gente opuesta al régimen, pero no dicen nada, porque en lo que digan algo, nombran a Guaidó y lo cierran, por ejemplo. Entonces, en el caso nuestro, que nosotros somos los más emblemáticos, porque es el periódico con más tradición de combate, con nosotros fue desde el principio una guerra muy sistemática. Claro, nosotros no somos concesión, entonces primero acabaron con la radio y la televisión y después fueron con los medios impresos y nosotros éramos los más fuertes, otros los compraron ellos con dinero público. Y bueno, nosotros dimos la batalla con toda la represión del régimen, pero al final ellos descubrieron algo con lo cual no se puede luchar, que es el suministro de papel. Entonces los medios que quedaban, medios independientes, pues desaparecieron todos. Ellos acabaron con la prensa independiente porque no les permitían importar papel. Crearon un mecanismo en el cual era imposible importar papel con los costos que ellos imponían, entonces la gente pues simplemente dejó de imprimir. Recuerdo con colegas periodistas de Colombia que acompañamos a Andiarios en la primera de esas ofensivas a decir, mandamos el papel desde Colombia, y mandamos papel en ese momento. Nosotros nosotros recibimos papel de una cantidad de periódicos del continente. Fue digamos, un ofrecimiento muy importante ante esa situación y participó El Tiempo, participó Andiario, participó el Comercio de Lima, participó La Nación de Buenos Aires. Eran todos estos periódicos que mandaron papel y pudimos entrar al país y utilizamos ese papel durante mucho tiempo, pero llega un momento en que era imposible. No podemos vivir de ese tipo de cosas. Entonces, en diciembre pasado fuimos el último periódico independiente que pudo imprimir su periódico, fuimos nosotros. Y hoy en día somos una plataforma web, porque todos esos periódicos pues se convirtieron en plataformas web. Síganlo ustedes, El Nacional tiene millones de seguidores en sus redes sociales y repito, como se dijo y se reconoció en la última reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, es insignia de la libertad y de la lucha por la libertad en Venezuela. ¿Por qué sigue ahí Maduro? ¿Por qué no se ha caído? ¿Cómo son esos tentáculos con narcotráfico, con armas, con militares
¿Por qué? ¿Por qué está ahí todavía Nicolás Maduro? Bueno, el gran soporte de Nicolás Maduro son los militares, obviamente, porque él tiene toda la población en contra, por encima del 90%, y una población que está protestando en la calle todo el día. Tiene el partido de gobierno que se ha fracturado, tiene un sector de militares importantes también que están contra él, hay 200 militares presos por rebelión, y tiene la comunidad... De los que poco se habla fuera de Venezuela, ha metido cualquier militar que medio se sale de la línea, va para la cárcel. Va para la cárcel y reprimen a la familia, los torturan, es algo terrible, generan un terror dentro de los militares, porque no solamente van contra ellos, sino contra la esposa, la hermana, la madre, violan a la familia, es terrible lo que está pasando. Hay torturas, torturas. Torturas, el régimen está acusado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, que es básicamente matanza y torturas. Hay centenares de casos, tanto no solamente militares, por supuesto, más en el sector civil, estudiantes, dirigentes de oposición, en fin, la tortura para ellos es una práctica cotidiana. Torturados y desaparecidos también. Hay desaparecidos menos que en otras dictaduras, en otras épocas, como Argentina y esas dictaduras del Cono Sur, pero han matado mucha gente. En las protestas matan gente. Tienen los colectivos que disparan discrecionalmente, y la Guardia Nacional que ellos utilizan también dispara sobre la gente. Entonces hay muchos muertos. En el 2017, en las protestas del 2017, hubo más de 180 muertos. Entonces ellos reprimen muy duro, ponen presos a muchísima gente, los tratan muy mal, los torturan, y ahí va, además hay los muertos que mueren en las protestas, que son bastantes. Tuvimos la oportunidad de escuchar en Cartagena a José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch para América Latina, y lo que él dice sobre Venezuela es escalofriante, todas las violaciones de derechos humanos. Claro, porque ha sumado a las declaraciones, a las violaciones de derechos humanos, muerte, prisión, tortura, etcétera, está el tema de la salud, de la educación, de la salud, de la alimentación, de los servicios públicos. En Venezuela en estos momentos no hay electricidad, salvo en algunos sitios, por supuesto, entonces no hay agua, no hay medicinas en los hospitales están en el suelo, se muere la gente que va a una terapia intensiva, pues lo más probable es que no sobreviva. Y hay un tema de hambre terrible, o sea, la desnutrición infantil es gigantesca y hay gente que se ha muerto de hambre. Doctor Miguel Enrique, volvamos a la represión brutal contra los medios, contra la libertad de expresión. En las dictaduras de los 70 se reprimía a los medios tradicionales. Hoy han aparecido las redes sociales. Y usted nos hacía ver con toda razón que lo que ocurre en las redes sociales es que además tienen un ejército de cuentas anónimas para desinformar, para matonear, para mentir. ¿Cómo están manejando esas redes sociales desde el régimen? Bueno, las plataformas web de los medios independientes es, digamos, la última salida de la información. Pero ellos la bloquean con las telefónicas. La bloquean las telefónicas, que algunas son privadas, por órdenes del gobierno, bloquean las páginas web. Y las páginas web se meten por varias vías. Se meten enseñándole a la gente a cambiar el VPN, ellos no pueden evitar eso. Si tienes una computadora, si tú sabes cómo localizarte en Colombia, no te bloquea, la tecnología no te bloquea. Y la utilización de las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Entonces, el tráfico a través de las redes sociales es muy fuerte. Ahora, ¿cómo hacen ellos para contrarrestar eso? Bueno, por una parte, ellos disminuyen el acceso a Internet y tratan de que desaparezca el acceso al Internet cuando hay algún conflicto, entonces ahí no hay manera. Y la otra cosa es la capacidad que ellos han generado para desarrollar mecanismos muy intensos de fake news, de noticias falsas,
tienen bots. El otro día en un canal de televisión, en CNN, por cierto, salió un plano del mundo y con un hashtag que era "Yo soy Maduro", hashtag "Yo soy Maduro". Y cuando pusieron de dónde salía ese hashtag, salía de Turquía. De Turquía. Yo dudo mucho que hayan centenares de miles de turcos que sepan escribir. Pueden ser maduristas, pero que sepan escribir "Yo soy Maduro" y con el hashtag. Eso es lo que prueba, es que crean las tendencias con bots que están alojados en otros países, bodegas. Bodegas, exacto. Entonces ellos tienen una facilidad muy grande para, por ejemplo, la frase Guaidó se autopostuló, que es una frase que han utilizado muchos medios, eso sale de los bots de ellos. Cuando ellos quieren desviar la atención, inventan una noticia. Inventan y la ponen en esos bots. La ponen porque los bots sacan la frase o la noticia a la red, lo agarran unos influencers que ellos tienen, entonces eliminan el origen de la frase o de la noticia, entonces queda como unos influencers que las están promoviendo. Y al final eso se convierte en una cosa muy grande. Hábleme de Guaidó. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo será el futuro de Juan Guaidó? Bueno, Guaidó es un fenómeno. Guaidó, yo podría decir que es un azar, en cierto sentido, porque a él le tocó. O sea, había la Asamblea Nacional iba cambiando de presidente según el primer año, segundo año, tercer año, según un acuerdo político. Y le tocó a Voluntad Popular. No es que Voluntad Popular lo planificó, le tocó. Y en Voluntad Popular le tocó al tercero en línea, porque el otro está perseguido en una embajada, el otro no quiso, pum, le tocó al tercero que era Leopoldo. Leopoldo está preso. Preso, el que es la cabeza. Freddy Guevara está asilado en la embajada de Chile, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que Guaidó, que la gente lo veía, bueno, ¿y de dónde salió? De repente Guaidó ha logrado varias cosas que son extraordinarias. Primero, logró unir a la oposición venezolana. Ya eso es extraordinario, porque siempre que uno hablaba de la oposición venezolana, todo el mundo decía, lo que pasa es que ahí está todo el mundo peleado, esa oposición así nunca va a hacer nada. Bueno, Guaidó unió a todo el mundo con él. Pueden seguir divididos entre ellos, pero eso no importa, es irrelevante. Pero están, claro. Es irrelevante. La segunda cosa es que él configuró una fuerza popular donde están los sectores populares, pero no la redundancia. O sea, las grandes protestas del 2017, 2016 eran básicamente estudiantes clase media, en fin, había gente de pueblo, pero no era la constante, y todos se hacían en el este de Caracas. Él ha conseguido que los sectores más populares estén con él. Prueba es Vargas. Vargas es donde está La Guaira, el aeropuerto. Bueno, es un sector súper chavista y muy popular, muy pobre. Tradicional, bueno, chavista. Él hizo un evento ahí donde está todo Vargas. Después, cuando hizo su viaje, que regresó, subiendo de la autopista Caracas-La Guaira, él se paró frente al 23 de enero, salió al techo de la camioneta y dice, bueno, aquí lo van a matar porque ahí están todos los colectivos. Ese es el legendario barrio del chavismo. Del chavismo, todos los colectivos. Bueno, no solamente no salieron los colectivos, sino lo que salió fue la población completa a saludar y a decirle, estamos contigo a Guaidó. La población que aguanta hambre, la población que no tiene medicina, la población que no tiene energía, la población que está padeciendo todas estas infamias. Exactamente. Entonces, Guaidó tiene esos dos grandes elementos, pero claro, el problema es que su plan que tiene un plan, porque él es ingeniero y tiene unas metas, digamos, construidas muy consistentes, no es como los políticos que cambian las metas. Y su ruta es salir del usurpador, gobierno de transición y elecciones. Bueno, tiene que salir del usurpador. Entonces, todavía no sabemos cómo vamos a salir del usurpador, pero esa es su primera parte del plan. Tiene que salir el usurpador. Es Miguel Enrique Otero, el director del diario más importante de Venezuela, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Sigan con nosotros, ya regresamos después de estos mensajes.
Regresamos con Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Venezuela, soportando y resistiendo las persecuciones del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando con los rusos en Venezuela? ¿Qué es esta llegada del avión ruso, de la tropa rusa? ¿Cómo leen ustedes ese desembarco reciente? Hay una tendencia a internacionalizar el problema de Venezuela. Y es lógico, porque en Venezuela están los cubanos, está Hezbolá, está la guerrilla colombiana, y las palabras de los países democráticos sobre Venezuela, que están dispuestos a ayudar en lo que sea, como Estados Unidos, Colombia, Brasil, ha hecho que despierte un poco esta cosa geopolítica con los rusos. No creo que sea muy relevante, pero sí han creado un gran ruido a nivel mundial, porque es como el resurgir de una mini guerra fría. Los rusos no tienen capacidad para enfrascarse en una gran guerra fría en estos momentos. El PIB de Rusia es menor que el del estado de Florida. Entonces, esto no es la Unión Soviética, esto es Rusia. Pero han generado ruido con estos soldados que fueron, con unas cajas, y nadie sabe que están en las cajas. ¿Es una presencia disuasora contra los estados que reconocieron a Juan Guaidó? ¿Es un mensaje a Estados Unidos? Es básicamente un mensaje a los Estados Unidos, que ha tenido una posición muy firme con respecto a Venezuela, pero los chinos no lo han acompañado. Entonces es solamente los rusos. Los menciona usted, le pregunto por los chinos, pero hay intereses multimillonarios de los chinos en Venezuela. En un diálogo que sostuvimos en esta mañana con Elliot Abrams, que es el enviado, el delegado del gobierno Trump para Venezuela, nos decía que les habían advertido a los chinos y les habían puesto de presente a los chinos que en el régimen de Maduro iban a perder todas sus inversiones, que no iban a recuperar nada, que todo lo que se metiera en Venezuela equivalía a ir en un hoyo negro, pero que si había un cambio de régimen en Venezuela, se respetarían y tendrían la posibilidad de recuperar sus inversiones. ¿Cómo ven a los chinos en Venezuela? Bueno, es que los chinos no hacen geopolítica como la tradicional, es otro tipo de cosas, ellos hacen comercio. Entonces ellos han invertido muchísimo dinero en Venezuela, se les debe una fortuna. De hecho, de los 900.000 barriles diarios que exporta Venezuela, o que produce Venezuela, que antes producía 3 millones. 3 millones. Exacto. Es tan dramático que ya está prácticamente Colombia al nivel de Venezuela en la producción diaria. Puede seguir bajando. Bueno, hay 400, 500.000 barriles de esos que van a China para pagarle la deuda. Entonces, claro, para los chinos, el riesgo de que Venezuela siga deteriorándose desde el punto de vista económico es muy grave, porque nunca van a cobrar nada. Venezuela les debe un dineral. Dijo esta organización que se llama Inside Crime, refiriéndose a algo que nos preocupa mucho a los colombianos, que el ELN en Venezuela hoy se ha convertido en una especie de banda paramilitar de apoyo a Maduro, que maneja negocios criminales para el régimen, como por ejemplo el control de la minería en el arco del Orinoco, que están metidos en negocios turbios. ¿Qué saben ustedes sobre el ELN en Venezuela? Bueno, Maduro tiene con él todas las fuerzas del mal. Son sus apoyos, aparte de las Fuerzas Armadas, que son su pilar, ¿no? Aunque las Fuerzas Armadas no se manifiestan mucho, pero es su pilar. Entonces él tiene los colectivos, tiene Hezbolá, quien ha hecho grandes acuerdos. Para nuestros televidentes, los colectivos son grupos de ciudadanos paramilitares que el Estado armó, el Estado les dio las armas. Exacto, están identificados, son empleados públicos, tienen total impunidad para hacer lo que le da y matar gente, dispararle a la gente. Entonces, colectivos, Hezbolá, los iraníes, los cubanos, bueno, por supuesto. Los iraníes también a su turno financian Hezbolá. Exacto. En esa pelea de Irán con Israel. Exacto. Y está Hezbolá en Venezuela. Están en Venezuela. Y hemos tenido preocupación de que estén también en Colombia. Sí, claro. Eso está en otros países. Están las dos guerrillas colombianas allá, la FARC y el ELN,
Yo cuando lo he dicho en otras oportunidades, entonces no es la FARC, son los disidentes de la FARC. Bueno, para nosotros es lo mismo la FARC que los disidentes de la FARC, es un ejército que está ahí. Y ellos controlan 4 o 5 estados del occidente del país, Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Guárico, están instalados allá, protegidos a la vista gorda de las autoridades venezolanas, y hacen lo que les da la gana, tienen sus esparcimientos, entrenamientos, secuestran a la gente y por supuesto ha sido una noticia que ellos están en el arco minero, que es en el otro extremo del país, en esta operación de explotación del oro, que es una cosa terrible porque es un daño ecológico gigantesco y no se cumple ninguna norma de ningún tipo. Elliot Abrams dijo también esta mañana que el régimen de Nicolás Maduro es un narcorrégimen, que están involucrados en su cúpula, sus dirigentes, en temas de droga que tienen que ver también con Colombia, droga que se puede producir o procesar en Colombia, pero que finalmente se mueve con la complicidad de gente del régimen de Maduro. ¿Eso es así? Absolutamente. Si vamos a la oficina de droga de las Naciones Unidas en Viena, la mayor parte de la cocaína que llega a Europa sale de Venezuela, que no la produce. Es una cocaína que se produce en el norte de Santander. Esa vinculación, el Catatumbo. En toda esa zona. Entonces la vinculación entre el disidente de la FARC, ya que estamos en Colombia, ELN y el gobierno venezolano es de larga data, porque son alianzas geopolíticas que hizo Chávez en su momento, y por ahí circula toda la droga que exportan también a los Estados Unidos, pero que exportan al mundo occidental. El gobierno de Venezuela y el cartel de los soles. Aquí se habla mucho del cartel de los soles. ¿Qué es el cartel de los soles? ¿Existe el cartel de los soles? Bueno, no es un cartel con esa connotación. Como el cartel de Cali o el cartel de Medellín. Son generales, altos funcionarios del gobierno, que son los que permiten que la droga pase por el país. Si nosotros vemos la lista de buscados por droga en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, vamos país por país, entonces va a El Salvador, entonces Barriga Verde, son nombres así, alias de narcotraficantes. Cuando va a Venezuela, el general tal, el exgobernador tal, el vicepresidente tal. Entonces son todos altos funcionarios del gobierno, una diferencia entre el narcotráfico indicado por la DEA y por todos esos organismos y el narcotráfico en Venezuela. Y es el alto, digamos, unos personeros del alto gobierno que están involucrados en el tráfico de drogas. Doctor Miguel Enrique, quienes asistimos a la asamblea de la CIP, tuvimos la oportunidad de ver un escalofriante video que usted proyectó mostrando cómo periodistas extranjeros, periodistas venezolanos eran perseguidos, maltratados, golpeados. Esa es una actuación sistemática. Eso se ha agudizado. Ellos al principio atacaban a los periodistas venezolanos y a los periodistas extranjeros les permitían trabajar. En los últimos tiempos, los periodistas venezolanos se esconden porque son de páginas web, entonces no los reconocen muy bien, aunque sí ha habido secuestros de periodistas, pero ¿cuál es la línea del gobierno? Que es deportar periodistas extranjeros, atacarlos, amenazarlos, llevarlos detenidos, confiscarles sus equipos. O sea, la política de confiscar equipos en Venezuela no la ha habido en ninguna parte del mundo nunca. Por ejemplo, a Ramos, el periodista mexicano, a Jorge Ramos. Jorge Ramos, es una cosa insólita. Vi la denuncia que estaba en su video. Él dice, no solamente nos retuvieron, sino que nos robaron los materiales. Le robaron la entrevista y los materiales, y no se los devolvieron. Y además eso ocurrió en el Palacio Presidencial. No son unos policías o unos colectivos, no. Es la Guardia Presidencial que hace eso. Entonces es una política sistemática de destruir los equipos, de robarse los equipos, de atacar a los periodistas y bueno, como lo están haciendo en Venezuela, no lo han hecho en ninguna otra parte. Conocimos un video escalofriante de Diosdado Cabello en relación con sus instalaciones, con el Nacional,
amenazando con que lo tomarían para una escuela de comunicación social. ¿Qué ha pasado con el Nacional, doctor Miguel? Bueno, el Nacional ha estado sujeto a todo tipo de agresiones y amenazas. Y de hecho, bueno, yo estoy en el exilio por parte de esas amenazas que abren procedimientos con los jueces, medidas cautelares, y muchos periodistas nuestros, yo mismo y la Junta Directiva se han tenido que ir. ¿Hace cuánto salió de Venezuela, doctor Miguel? Hace 3 años. 3 años. ¿Y le tocó dejar todo en Venezuela? Todo, claro. Y Diosdado Cabello se ocupa en sus programas cada miércoles, que tiene programa los miércoles, de establecer la amenaza, lo que va a hacer, cómo va a hacer para expropiar el edificio sin ninguna argumentación, digamos, legal, y cómo convertir eso en una universidad revolucionaria de periodismo. Imagínense, un país donde no existe el periodismo. Entonces, eso es sistemático, y la última fue muy fuerte porque lo hizo ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, todos esos individuos, que es una asamblea ilegítima, aplaudían como si estuvieran en un circo romano. Entonces, eso es una cosa sistemática. ¿Cuándo lo hará? Lo puede hacer en cualquier momento, violando todas las leyes, porque ellos violan todas las leyes cada vez que les da la gana. ¿Cuál cree usted que va a ser el desenlace de todo este régimen y del apoyo, del respaldo de tantos países a Juan Guaidó, de la resistencia ciudadana y de la calamidad, de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano? Bueno, hay mucha gente que cree que ese régimen se va a acabar a través de un diálogo, unas elecciones negociadas, porque todavía no se dan cuenta que eso no es una dictadura normal, que eso es una banda de maleantes que ha secuestrado un país y que no se van a ir por las buenas, no se van a ir de una manera negociada. Hay gente que todavía cree que pueden salir de una forma negociada, el gobierno de Noruega, en fin, las Naciones Unidas. Aquí tenemos la sensación de que cada intento de negociación lo usa el régimen para dilatar la salida y para endurecerse, como usó a Rodríguez Zapatero o al Papa. Lo usan con dos objetivos: ganar tiempo, o sea, alargar, y dividir a la oposición, porque cada vez que establecen un diálogo y logran que una gente de la oposición vaya al diálogo, entonces los que dicen que eso no va a funcionar, entonces los dividen. Digamos que esa ha sido la gran división de la oposición. Pero yo creo que eso no va a salir sin una confrontación de algún tipo, una gran confrontación. Creo que ya el régimen cada día está más débil para mantener una confrontación con un pueblo que está enardecido por todo lo que le ha estado pasando, incluyendo el pueblo chavista, y creo que se están dando las condiciones para que esa confrontación exista en un momento determinado. Yo personalmente no veo otra salida para un régimen como ese, una banda de maleantes que tienen secuestrado un país. Eso es una gente narcotraficante que han tenido impunidad para la corrupción más espantosa. Se desaparecieron $1 trillón, cosa única en la historia. Nosotros hemos tenido dictadores y presidentes que han estado involucrados en corrupción, pero nunca a este nivel de desaparición de dinero. Entonces, la población enardecida contra el régimen, a pesar de toda la represión y a pesar de todas las amenazas, en algún momento determinado con otras fuerzas, ya sean militares o lo que sea, van a sacar al régimen, y eso puede ocurrir en un futuro no muy lejano. Es el doctor Miguel Enrique Otero, el perseguido director del diario El Nacional de Venezuela. Un gusto haberlo tenido aquí, doctor Miguel Enrique. Muchísimas gracias. En nombre de nuestros televidentes, en el nuestro, gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan todos una feliz noche.